Nos vamos a ubicar, hermanos, en el libro de Deuteronomio. Hoy fue Deuteronomio. Y yo me maravillo, ¿verdad? Porque como el Señor cómo cuadra todo. Y no voy a contextualizar porque Carlitos hizo un contexto que yo digo, no puede ser mejor dicho, sino como Él lo hace. ¿Sí? Es un maestro y en esto. Pero nos vamos a ubicar en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y antes de poder leer esta porción de la escritura, quiero comenzar con una pregunta para poder lograr la atención de ustedes y que en esa atención podamos sumergirnos en este texto. Y es, ¿ustedes recuerdan cómo aprendieron las cosas más importantes de su vida? O mejor, en el caminar, en lo que ustedes están haciendo cuando eran pequeños, cuando eran niños o cuando éramos niños, ¿a quién veíamos nosotros y que lo que nos enseñaron, así mismo lo tomábamos como importante? Y eso que veíamos como importante lo replicábamos, lo llevábamos a la práctica tal como nos enseñaron. Si hemos sido criados seguramente en el campo, hemos visto cómo nuestro padre se esforzaba por hacer las cosas y transmitía la enseñanza para decir, mira, no sé, mi hijo, esto se debe hacer así. Yo no soy experto en el campo. Voy a imaginarme cómo puede ser. Muchos de ustedes sí lo son y admiro todo esto. Pero ¿cómo se puede tomar un machete? ¿Cómo se puede despuntar una rama? ¿Cómo se puede recolectar el café? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Y cómo se hacen las cosas para que las cosas se hagan bien? Y muy seguramente con ese ejemplo, con esa idea, así mismo se pasa de generación en generación. Y si alguien pregunta, papá, ¿cómo fue que hiciste o aprendiste esto? Mi papá me enseñó y así lo hizo. Ahorita yo recordaba porque también hay cosas que uno puede ver que de nuestros padres se aprendieron o nos transmitieron cosas positivas y uno las admira. Pero también hay cosas que humanamente pues no son tan admirables y en el esfuerzo que hicieron nuestros padres pues se transmitieron cosas negativas. Recordaba esa música ahorita y yo recordaba que en mi infancia eso era lo que escuchaba. ¿Sí? Puedo ser en un aspecto negativo, pero en un aspecto positivo veía la valentía de mi padre, que humanamente se esforzaba con poco estudio, pero transmitió cosas que en el legado, yo digo, eso lo aprendí de él y lo admiro. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos un mensaje más profundo, de un padre que está preocupado por su pueblo, de un padre que ama a su pueblo y que en cierta forma da instrucciones para que su pueblo reconozca de quién recibió la instrucción y así mismo lo transmita. Así mismo pueda seguir en ese avance, en ese conocimiento de quién se recibió todo esto y que en la instrucción que el Señor da, así mismo pueda un pueblo ser formado. El título de esta enseñanza es precisamente la instrucción del Señor que forma un pueblo. Y no voy a hablar del contexto porque ya el contexto estuvimos hablando. Y Deuteronomio, en cierta forma, como bien dijo Carlitos, es un sermón. De etapa a etapa en este libro, es un sermón. Y es un sermón maravilloso en donde es recordarle a la siguiente generación, ya que vemos diferentes generaciones, abuelos, padres, hijos. Ahora, ¿cómo esa siguiente generación va a responder con el legado que se transmite, con el legado de la santa palabra de Dios? ¿Y por qué repetimos esto? Porque no tenemos nada más que hablar. No tenemos de nada más que hablar. Como alguien me dijo una vez, mira, si tú no comprendes Génesis capítulo 1, versículo 1, el resto de tu vida va a ser un enredo. ¿Por qué? Porque solamente vas a querer meterle a la palabra de Dios, pero si tú comprendes lo que dice la palabra de Dios por fe, vas a vivir con alegría, temor y reverencia. Bueno, es lo mismo, pero vas a vivir de esa manera, queriendo honrar al Señor. Y vamos a leer el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, y ahorita vamos a ir paso a paso
mirando qué es lo que el Señor dice en esta porción de la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas y ahorita en la porción lo proyectamos en la Reina Valera para ver cómo nos puede guiar un poco este pasaje. Dice la palabra así: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe. ¿Quién está hablando acá? Está hablando Moisés. Moisés les está transmitiendo el mensaje recibido de Dios, ¿cierto? Para que los cumplan, ¿qué? Los mandamientos. Para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Versículo 2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlos, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor que fue comunicada a un pueblo, que como bien nos dijeron hace un rato, un pueblo que había una generación nueva. Y el propósito era que la instrucción del Señor quedara grabada en esa siguiente generación. ¿Cuál? La palabra de Dios. Punto. El temor. Y ahí es donde se va a desarrollar esta instrucción. Y quiero que veamos tres aspectos de lo que el Señor aquí podemos ver. Y en primer lugar, como bien dijimos ahorita, que esta instrucción es lo que el Señor da y que está formando a su pueblo. Nosotros como iglesia tenemos la palabra de Dios. ¿Y por qué predicamos? Porque Dios está formando a su pueblo. No lo está formando para adaptarse a este mundo, lo está formando para confiar en Dios, para la esperanza gloriosa que hay en la eternidad, con miras a la excelencia de lo que ya tenemos, de lo que ya se está asegurado. Lo mismo sucede como se decía ahorita, la esperanza no era la tierra, la esperanza era Dios, confiando en su palabra. Por eso lo vamos a describir acá. Así que, en primer lugar, lo que vemos aquí, en los versículos del 1 al 3, es la instrucción del Señor que forma en el temor y reverencia a su nombre. Forma a su pueblo en el temor y reverencia a su nombre. Y miren lo que dice el versículo 1. Dice, estos, ¿de qué está haciendo referencia? A los mandamientos que previamente en el capítulo 5 les está recordando. Le está recordando a modo de sermón lo que ya en Éxodo capítulo 20 les había dicho. Mire, estos son los mandamientos. 10 mandamientos morales para que asimismo los cumplan, los lleven a cabo y puedan tener una vida de temor y reverencia. ¿Cuáles eran esos mandamientos? No voy a desarrollarlos aquí, pero en síntesis, esos mandamientos tenían que ver con la relación directa con el Padre, 4 mandamientos específicamente y 6 mandamientos en relación con el prójimo. Esa era la práctica que el pueblo tenía que vivir. Entonces, en el versículo 1 de ese capítulo 6 dice, este pronombre está demostrando realmente de qué es lo que se viene hablando, de lo que viene ahí transmitiendo. ¿Qué? Los mandamientos. Por eso dice, estos pues son los mandamientos,
estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Entonces Moisés les está transmitiendo esto y está enfatizando la importancia de estos mandamientos, de lo que Dios les está diciendo. Ahora, puede haber diferencia, mandamientos, estatutos y decretos, ok, pero es la forma como Dios les está predicando para que ellos tengan presente no la ordenanza de Moisés, porque a Moisés lo tenían en alta estima y más adelante en el futuro lo van a tener como un pilar, como un fundamento inclusive de la fe judía, pero no es Moisés, es la palabra de Dios, es lo que él dice. Es como si nosotros hoy tuviéramos a Pablo como un pilar de nuestra fe y no es así, es lo que predicó Pablo, que predicó la palabra de Dios. Por eso lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, no tenemos de qué más decir o qué más decir, sino solamente las santas palabras de Dios. Entonces, ¿qué está enfatizando acá? Los mandamientos, los estatutos y los decretos. ¿Qué hace? Guía al pueblo para que a partir de esto sea central, ¿qué? El temor al nombre del Señor. La centralidad de acá es el temor a Dios mismo. Y dice ahí, para que los pongáis por obra. O sea, no solamente escucha, sino practícalos. Porque al lugar donde van a entrar, pues así como vivieron 40 años, cosa que simplemente era unos cuantos kilómetros de recorrido, pero ¿cuánto les costó llevarlos a la práctica? 40 años, 44 años tengo yo, y cuánto me falta todavía por recorrer, por aprender, pero cuánto el pueblo de Israel vivió en el desierto, quejándose, negándose, mezclándose con el mundo, queriendo tener su propio terrenito ahí en esos 40 años, cuando el Señor les había prometido algo más deleitoso, y era Él mismo, y lo vamos a ver en un momento. Porque Dios le está diciendo que a partir de esto sea central el temor al nombre del Señor. Les está diciendo que esto lo pongan por obra, ¿en dónde? En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Pues sencillamente Dios les está dando una instrucción, los está formando, los está enseñando para que puedan temer el nombre del Señor. Con el propósito, como indica el versículo, pónganlo en obra, practíquenlos, actúen. Pablo dice en Filipenses, preocúpense por su salvación, no por tener la salvación, sino por ponerla en práctica. Es como si Moisés estuviera diciendo esto, ustedes ya tienen algo, ahora practiquen lo que ya tienen. Y les recuerda con amor profundo, practiquen lo que ya tienen. Practiquen la gracia que ya se les ha dado. Esto es gracia también. Por eso podemos decir que de tapa a tapa la palabra de Dios está hablando de pura gracia. No es algo que ellos mismos han logrado, sino que Dios mismo les ha provisto, y que en esa provisión de Dios ellos puedan deleitarse, ellos puedan actuar. Y es un mandato de Dios. Enfatiza realmente llevarlos a cabo, entenderlos, practicarlos. El Salmo 119, vamos a hablar algunos pasajes del Salmo 119, en este caso el versículo 4, el salmista está diciendo, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea, ¿quién lo está encargando? Moisés. Moisés está transmitiendo lo que Dios dijo, pero la orden directa viene de Dios. O sea, aunque aquí podemos estar transmitiendo la palabra de Dios, ojo, todo lo tenemos que mirar al lente de lo que se dice acá. No lo que diga el predicador, sino lo que dice la Biblia. Por eso el salmista dice, tú encargaste, tú, oh Dios, encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, para poderlos retener, para poderlos practicar. Ahora, en el lugar donde van a entrar, esos mandamientos sean el estandarte, sea la guía para poder vivir practicando la palabra de Dios. Ese es el enfoque de esta enseñanza, lo que Dios nos está transmitiendo por esta verdad, para que haya una rendición completa de la voluntad humana, aun cuando el deseo del corazón del hombre es ir en contra de la verdad, porque Dios ya los conocía. Dios conoce a su pueblo, Dios conoce a su creación, y la condición del hombre es ir siempre en contra de Dios.
Nuestra condición es querer poner nuestra voluntad. Por eso le pone esto, para que la voluntad sea sometida a la palabra de Dios, para que ponga en obra todos esos estatutos y tema con reverencia al Señor. Y ya en el contexto donde se está, el hombre debe ser cautivo por su palabra, ser dirigido en todo momento por lo que Dios ordena. Y eso lo podemos reflexionar a lo que nosotros estamos viviendo. Hace 2 días se celebró ¿qué? Entonces dicen Halloween. No, eso es lo que el hombre puso. Se celebró algo muy bonito. Se conmemoró algo que se llama el mes de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, por ahí un monje agustino llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis o postulados en contra de lo que hacía el papado de la época, que iba en contra de la palabra de Dios. Entonces, si el 31 de octubre se celebra esa bendición, ¿qué hace el hombre? Ir en contra de la palabra de Dios. Entonces ya no celebramos esto y no celebremos Halloween. Y celebremos algo que satisface al hombre de manera temporal. Pero la nota de protesta es ir en contra del mundo para celebrar a Cristo, para que Él vuelva otra vez a la mente de cada persona, de cada ser creado, y que Cristo sea el exaltado y no nuestros propios ideales y nuestros propios postulados. Eso se celebra en el mes de la Reforma, el 31 de octubre, no el Halloween. Es la palabra de Dios la que se celebra, que es viva y es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta discernir los pensamientos. Es la palabra de Dios y es lo que Dios está transmitiendo para que su creación, para que su pueblo se rinda ante el dador de su palabra. Pero ¿qué hace el hombre? Olvida esto y se va en pos de sus propios deseos. Ahora, en el contexto donde estamos, hermanos, puede surgir la pregunta, ¿y es ella, la palabra de Dios, esa regla de fe que Dios ha establecido para nuestras vidas? ¿Es ella la que nosotros podemos tomar como el estandarte para que podamos aplicarla día a día? Si hemos sido redimidos, evidentemente ya no nos pertenecemos a este mundo, aun cuando el mundo temporalmente satisface nuestros sentidos, y es natural, pero no nos debe cautivar, porque si hemos sido rescatados por la sangre preciosa del Cordero, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestra única satisfacción es su verdad, es su palabra, es Él, y no lo que hay acá en este plano. Por eso el Señor les está dando una instrucción al pueblo para que puedan temerlo. La pregunta es, en esa instrucción que también el Señor nos da, ¿nosotros le tememos a su palabra? ¿Lo tenemos a Él como ese estandarte? Y ese pasaje lo va a desarrollar así. Vez tras vez lo va a estar haciendo. Aquí el pueblo de Israel ya está a puertas para entrar a la tierra prometida. Nosotros, hermanos, por la obra de Cristo ya estamos en la tierra prometida. Lo que pasa es que todavía nos falta un tiempo, pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto estamos en formación. Mientras tanto estamos aprendiendo aquí, no a vivir conforme a las pasiones de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios, para que Él sea el todo en todos. Pero muchas veces nos encanta más vivir acá, y como el Señor dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla del orín corrompe, sino háganse tesoros en el cielo. Nuestra mirada está allá en el cielo. Pero mientras tanto, estamos en formación. Eso es lo que está haciendo el Señor con el pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros podemos tomar como enseñanza para ver cómo nosotros estamos viviendo acá. Estamos viviendo de tal manera en la esperanza de esa entrada triunfal allá en la eternidad, que ya tenemos asegurada por Cristo, si hemos puesto la fe en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y si Cristo es el protagonista y el primero en nuestra vida. No como decía Carlitos ahorita, pues si ya soy salvo, siempre salvo y paré de contar y ahí que me espera. Entonces, me echo a dormir y listo. No, es obedecer su palabra, tenerla como estandarte y vivir día a día en Él.
Miremos el versículo 2, porque se nos va a ir todo el tiempo y muy seguramente nos va a tocar partirlo en dos. Miren lo que dice el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios. Está enfatizando esto, el temor. Y el temor. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Hermanos, el propósito es temer. Esta es la centralidad de toda la palabra de Dios. De esto hemos estado redundando, inclusive en las predicaciones pasadas hemos estado hablando sobre esto, el temor a Dios. ¿Y qué significa esto? Significa reverenciar a Dios, honrarlo, venerarlo, muestra un profundo respeto, miedo inclusive, pero a la vez confianza. No un miedo condenatorio, porque el que está en Cristo es una nueva criatura, no hay una condenación, pero el miedo es el miedo de ofenderlo, el miedo de no ir en contra de Él, el miedo de no pecar contra Él, el miedo de que si ya nos muestra en su palabra la forma como debemos actuar, ¿cómo debo responder? Con temor, porque si Él ya pagó, el Señor Jesucristo ya pagó por todos aquellos escogidos para que asimismo ese pueblo le adore, ¿qué me queda? Señor, no quiero pecar contra ti. Me da temor pecar contra ti, no porque llegue un fuego consumidor, sino porque estoy lacerando la sangre de un Dios vivo que fue demostrado allá en la cruz del Calvario, donde dejó todo de un rescate. El Señor lo que está demostrando acá es que ese pueblo que fue rescatado de Egipto, entrando a la tierra prometida, tuviera temor y reverencia, donde mira de dónde nos ha sacado el Señor. A nosotros hoy, ¿cómo podemos comprenderlo? Mira de dónde te ha sacado el Señor si realmente te has arrepentido. ¿De dónde? Seguramente algunos han nacido en un hogar cristiano, pero eso no es garantía de nada. Pero seguramente otros han sufrido una vida tremenda en donde su vida pasada ha sido muy dolorosa, con muchas pruebas, con muchas situaciones. Pero aún así, ¿de dónde te ha sacado el Señor? Para que así mismo puedas decir, para que temas a Jehová tu Dios. Poder temer a Él es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios 1:7. Y si entendemos que ese temor es la sabiduría, sencillamente lo que vamos a querer es honrarlo a Él, adorarlo. Alguien me dijo una vez, o bueno, yo le decía a alguien, conozco una persona que es muy inteligente, demasiado, de hecho, es una persona que tiene la capacidad de hacer mucho dinero y que es demasiado pilo, ok, y mi amigo respondió, ¿y tiene a Cristo? No, entonces no es tan inteligente. Eso no significa que no tenga un alto nivel intelectual, inclusive eso es la provisión de Dios, la capacidad y la gracia común que Dios da para un pueblo, para toda la creación. Pero si no tiene a Cristo, no teme a Dios. Si no tiene a Cristo, no es una persona sabia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, mira lo que continúa el texto diciendo ahí en el versículo 2. Para que temas al Señor tu Dios. Es algo relacional, algo que le pertenece. Dios no hizo la creación y la dejó al azar, sino que creó para poderse relacionar. Eso quiere decir que el único Dios personal, el dueño de todas las cosas, se relaciona con ustedes y conmigo. ¿No les parece eso impresionante? Ahora, ¿cómo respondemos? Con temor, con reverencia. La pregunta es acá, ¿cómo se teme al Señor? Porque el pasaje continúa diciendo, guardando todos sus mandamientos y estatutos, guardar hace que sea grabado en el corazón, retener, hacer propio en la vida de, saber que si esto no se está fundamentado dentro del hombre, difícilmente va a ser propio el temor de Dios. Por eso está diciendo, hay que guardarlo. Y que ese principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero aquellos que desprecian la sabiduría, desprecian al Señor.
¿Cómo estamos ahí? Espero que haya ese temor, o deseamos que haya ese temor, porque el ánimo de la palabra de Dios es que podamos ser confrontados. ¿Cómo responder ante cada situación? Porque la instrucción, mis hermanos, del Señor que forma es guiar a su pueblo a temerle y reverenciarse. Eso es lo que nos está enseñando la palabra vez tras vez. Lo que nos está diciendo aquí es la misma expresión, como dije hace un momento, de su gracia. Querer formar a un pueblo para que le teman hace parte de ese amor soberano de Dios. Esa relación que hay de Dios con su pueblo, eso es gracia. Eso es pura gracia. Y nosotros, por amor a esa obra que Dios hace, es que podamos ir a Él con honra y con reverencia, para que su pueblo se relacione y viva en esa confianza plena, deleitándose en Él. Eso era lo que quería Dios, que su pueblo lo hiciera de esa manera. Un autor, quiero de pronto complementar esta idea con un autor. Hay un libro que se llama La salvación es del Señor. El autor es John Frame. Dijo lo siguiente: la ley de Dios, lo que está expuesto acá, no es una imposición arbitraria, sino un medio de gracia. Comienza recordando que la enseñanza de los mandamientos es parte del amor del pacto. Dios nos enseña lo que nos lleva a la vida. Tremendo, ¿no? Dios nos enseña lo que nos lleva a la vida. Está guiándonos y está guiándonos. Ahora, esto en nuestras vidas, ¿cómo podemos reflexionar esto? Debe ser propio en nuestras vidas, en cada momento, en cada situación, mis hermanos. Que el deseo de nuestra vida sea guardar con temor su palabra santa. Y en la dinámica que nosotros estamos andando, ¿cómo se extiende este propósito? No solo queda en que de forma personal se guarde su palabra, sino que se extienda de generación en generación, porque el pasaje lo está diciendo, para que tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, eso quiere decir que de tus nietos, todos los días de tu vida, en cada momento. Y yo pienso en los jóvenes y pienso en los muchachos y cómo están ellos creciendo, con temor de Dios o sin temor de Dios. Cuando vemos acá que tenemos un espejo grandísimo en este pueblo, y es triste ver, y no quiero hacer una apología acá al sentimentalismo, decir pobrecito, no, es el pecado del ser humano. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres, como abuelos o como personas solteras que estamos teniendo temor de Dios, o sencillamente estamos viviendo el día a día, pero vemos que un mundo se va sin Cristo, o que nuestros hijos también se están yendo sin Cristo al infierno? Dice la palabra aquí que guarda tú la palabra y tus hijos y tus nietos, de generación en generación. El Señor extiende su palabra, y el propósito de Dios en este pasaje es que su verdad sea propia. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no imposible. Si fuese imposible, el Señor no nos hubiera dado su palabra. Es propio, es poder hacerlo. Que Él sea dado a conocer, que Él sea evidenciado en el temor y la reverencia a su nombre de generación a generación. Es la responsabilidad de transmitir el Evangelio. Es un enfoque evangelista, es un enfoque de poder practicar realmente lo que recibimos por gracia a nuestros hijos. Aunque esta enseñanza no está centralizada únicamente en la familia, porque eso va más allá, pero cómo Moisés, recibiendo la palabra de Dios, está transmitiendo ese propósito. Eso no se queda solamente en una persona, eso es de extenderlo, de continuar de generación a generación. Pensemos, si la palabra de Dios se transmite de esa manera a nuestros hijos, quiero decir, la salvación es del Señor, dice la Escritura. La salvación no depende de nosotros, ni porque oremos, ni porque digamos, es solo del Señor, pero hay una responsabilidad muy grande de hablar
a otros de Cristo, de transmitir la verdad de la palabra de Dios. Pero si en el hogar hay temor profundo de lo que Dios dice en su palabra y se enseña fielmente en su palabra, pues va a haber una reducción de una pérdida en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay un ambiente donde la palabra de Dios está expuesta. En Holanda hay una iglesia que se llama la Iglesia Confesional Holandesa. Y ellos, desde sus inicios, estaba hablando hace como, si no estoy mal, unos 40 años, ellos optaron por predicar el catecismo de Heidelberg, si no estoy mal, a toda la congregación. Y empezaban y lo llevaban a cabo, lo cumplían, todos los capítulos, todas las preguntas, que es respondiendo preguntas a la palabra de Dios, y la palabra de Dios responde. Y no hablan más sino solo la palabra de Dios. En los grupos familiares, en la iglesia, los grupos de jóvenes, la escuela bíblica o la escuela dominical, todos hablaban de esto. El punto es que el 95% de la iglesia en la generación que ha pasado se ha mantenido firme, porque ha habido un temor reverente de Dios a la palabra, de querer transmitirla, de querer enseñarla, de querer decir, Señor, esto es lo que tú nos has dado, no tenemos nada más que decir. Increíble. Digamos que el 5% en 40 años puede ser mucho, pero en una iglesia que ha pasado, que ha crecido y que tiene temor y reverencia, pues eso puede ser una pérdida, y lo pongo entre comillas para no ser como muy negativo, pues algo que pasa desapercibido. No lo digo de esa manera como para decir, ¡ay, qué fatalista! Pero yo digo es en la importancia de transmitir las cosas, de transmitir la palabra con fidelidad. Por eso tenemos hijos, tenemos chicos, y la pregunta es, ¿estamos transmitiendo eso que el Señor nos está diciendo para que así mismo ellos respondan? Recordando que la salvación es del Señor, ojo, pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo el mandato? Ahora van a decir, yo no tengo hijos. No, no se trata de eso. Pero hay más personas que se pueden hacer a otros escenarios de hablar de la palabra de Dios. Pensemos o imaginemos un mundo donde el temor a Dios sea el fundamento. ¿Cómo sería? Oh, ya estaríamos en el cielo. Estaríamos allá. Pero no es así. Pedimos la paz o clamamos por ello, Señor, trae paz o que esto trae... No, no va a pasar. Por eso Moisés aquí les está diciendo a ese pueblo, enseñen esto que Dios está transmitiendo, para que puedan temer al Señor. Miren lo que dice, avancemos porque aquí nos quedamos. Versículo 2, imagínense, vamos en el versículo 2, creo que nos va a tocar pausar hasta el versículo 3. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. ¿Quiénes? Tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida. ¿Para qué? Fíjense que aquí hay una esperanza o un propósito para que tus días sean prolongados. En la versión o en la Reina Valera dice, para que tus días sean prolongados, sean extendidos. Y uno puede decir, hey, días que sean prolongados, o sea, vivir eternamente. No, de eso no quiere decir el texto. Podemos verlo en dos maneras. En primer lugar, es en el sentido de una vida fructífera, en la obediencia a la palabra de Dios. Cumplir el pacto de Dios. Éxodo capítulo 19 está diciendo, si ustedes me obedecen, serán mi especial tesoro. Le está diciendo al pueblo. Ahora, ¿cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo me dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Lo devuelve diciendo, ahora ustedes me aman, si dicen que me aman, cúmplanlos.
obedézcanlos. Al pueblo le está diciendo, si ustedes me obedecen, será mi especial tesoro. ¿Qué sucedió? Olvidaron los mandamientos de Dios y el pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Y sufrieron y terminaron tristes, apagados, adorando a otros dioses. Pero aquí lo que está diciendo es que en ese sentido es una vida fructífera. Ahora, ¿qué significa una vida fructífera? ¿Deleitarme a mí mismo? No. Es glorificar al Señor con lo que Él mismo me da, con lo que Él mismo me permite recibir, es honrarlo. Eso no quiere decir que vamos a tener muchos años, aunque hay promesas y lo que ve acá. Dice uno de sus mandamientos, ama a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Oiga, entonces voy a vivir eternamente. No, que haya un fruto, entendiendo que Dios es el que permite vivir de esta manera y yo puedo vivir deleitándome solamente en Él. Que Él sea la satisfacción, mi deleite, el todo para mi vida. No lo que hay acá en este mundo. De tener el propósito de obedecerlo. Que Él sea la satisfacción de cada aspecto que yo realice en este plano terrenal. De cómo poderlo llevar a cabo, de cómo deleitarme en Él, valga la redundancia. El disfrute de una vida en la cúspide de los años, pero en el deleite del Señor obedeciendo su palabra. Imagínense llegar a viejo obedeciendo la palabra, o llegar a viejo quejándose por todas las cosas. Estoy siendo muy extremo, porque puedo llegar a viejo y me duelen las rodillas, me duelen muchos aspectos, no solamente que me falta el pelo, sino llegar a la edad adulta disfrutando de la maravillosa gracia y el reposo en su palabra. Voy a ilustrarlo de esta manera. Alguien dijo de una persona lo siguiente: esa persona estaba en su lecho de muerte y su deleite era la palabra de Dios. Había predicado la palabra de Dios, la había leído muchas veces, algunas veces la había leído de rodillas y se deleitaba en su palabra, y ese era su fundamento. Al cumplimiento de los años, ya en su lecho de muerte, lo único que él decía delante de las personas y orando al Señor era: Señor, gracias te doy, porque a la cúspide de los años me has permitido tocar el borde de la tapa de tu libro. Y había pasado muchos años sirviendo al Señor, pero su deleite era la palabra de Dios. Su deleite era poder transmitirla con fidelidad y no simplemente con temor a qué va a pasar, sino con confianza plena. Es la palabra de Dios ese deleite para tu vida. Es esa palabra de Dios la que hace propia tu vida con esperanza y con un fundamento seguro. Es esa palabra de Dios la que, al enseñar a tus hijos o a los hijos de tus hijos con temor y reverencia, que trae esperanza y tranquilidad en los años que tú estás caminando acá. ¿O piensas que hay desesperanza pues porque no sabes a quién mirar? Dios está recordando acá: mira mi palabra, obedece mi palabra. Pero el segundo aspecto, porque les dije un aspecto, ¿no? Ese aspecto, ese primer aspecto, es una vida fructífera, un deleite. Los días que se prolongan es un día de deleite obedeciendo a los mandamientos del Señor. Pero en segundo lugar es pensar en ese deleite eterno, mis hermanos, que se tendrá en la esperanza gloriosa en la eternidad. Si este pueblo de Israel ya estaba a punto de cruzar la tierra prometida, a una tierra que emana leche y miel, y como nos decía Carlitos ahorita, en ese temor que las personas tenían, no en la palabra de Dios, sino en lo que les había dicho los espías, y en el temor de decir: allá hay gigantes, allá nos van a matar, allá nos van a esfumar, así como dicho, con un chasquido de los dedos. Pero si el Señor ya había prometido las cosas, pero si Él ya dijo: yo les voy a dar esa tierra no es suya, es mía.
Y si uno continúa leyendo Deuteronomio capítulo 6, dice, yo les voy a dar esto, algo que ustedes ni siquiera han trabajado, algo que ustedes no se han ganado, algo que ustedes no se han esforzado. Y en el capítulo 7, si ustedes leen, dice, yo a ustedes los escogí de todas las naciones de la tierra, ni siquiera ustedes, porque por más bonitos que sean, yo los escogí y les voy a dar esto. ¿Qué quiere decir esto, hermano, en esa esperanza? Que nosotros no hemos hecho nada para ganar algo de Dios. Él lo ha hecho todo por su propia gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, no tenemos nada que ofrecer delante del Señor. Él ya lo ha hecho todo. Por eso nos permite tener esa esperanza para que nuestros días sean prolongados. Ya están siendo prolongados, pero en Cristo. Es en Él que ya tenemos todas las cosas, que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que ya estamos con Él allá, todavía estamos acá sufriendo, adoloridos, enfermos, con situaciones, con quebranto, que mi familia no ha llegado a Cristo, que todavía, espérate un momento, como le dijo alguien al Señor Jesucristo, el Señor le dijo, ven, sígueme, y espera que vaya primero y entierra a mi Padre. Deje que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. El deleite del cristiano es poder disfrutar la palabra del Señor aquí en este plano, pero también disfrutar de la palabra de Dios con la mira en la eternidad. Colosenses capítulo 3 que dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en las cosas de aquí de la tierra. Y lo repite el Señor Jesucristo. Pongan su mirada arriba o háganse tesoros arriba, no acá en los de la tierra. Nuestra esperanza y esa vida, esos días que son prolongados, es en la eternidad con Cristo. Ahora, voy a terminar con el versículo 3. Y dentro de 8 días continuamos con el pasaje, si no nos quedamos acá otra hora más. Y no quiero, creo que hemos terminado las últimas reuniones extendiéndonos. El versículo 3, miren lo que dice la palabra del Señor. Oye, les está recalcando, escucha, escucha. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. O sea, escuchen, estén atentos, pero también resguarda para llevar a cabo esto que yo les estoy diciendo. ¿Para qué? Para que te vaya bien. O sea, el Señor no se está equivocando. Les está diciendo algo con un propósito. No les está encomendando, lleven esto para que sufran. Les está diciendo, tomen esto para que les vaya bien. O sea, si ustedes me obedecen, les va a ir bien. Para que les vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y no quiero ahondar en detalle de estas palabras, del significado de leche y miel, pero sí en lo que Dios brinda. Dios está brindando algo importante, y lo más importante es Él. Hay un reposo eterno. Ahora, a nosotros hoy ese reposo es Cristo. El pasaje continúa. ¿Y qué? Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Moisés les está recordando algo que ya se les había predicado, pero la siguiente generación, a los que habían muerto en el desierto, pues lo habían recibido, pero los que habían llegado acá no la entendían. ¿Esto qué significa? Entonces, escucha pues Israel y cuida de hacerlos. ¿Para qué? Para que te vaya bien. El énfasis, mis hermanos, es escuchar, estar atentos, de prestar atención, de atender con plena seguridad el mandato de Dios y no dejarlo al azar, de obedecer su palabra y que en esa obediencia haya un resultado, haya un propósito. ¿Cuál es? Pues que le vaya bien. Hermanos, atender los mandamientos de Dios y tener la prioridad de ponerlos en práctica lleva al creyente a tener una profunda seguridad en su Creador y no apoyarnos en nuestra propia opinión, como dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
prudencia o en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que traducido a lo que podemos entender es, te irá bien. Si tú obedeces los mandamientos del Señor, si tú transmites la palabra del Señor, si tú la haces propia tu vida, te va a ir bien. No va a haber sufrimiento. Ahora, ¿cómo podemos traerlo a nuestra vida? Ya sonó la alarma. Si nosotros estamos en el día a día, en las decisiones, en cómo tomamos decisiones. A veces cuando vamos y leemos Romanos capítulo 12, que muchos no lo sabemos, y dice, la voluntad de Dios, ¿qué es? Buena, agradable y perfecta. Entonces hablaba con alguien esta semana y decía, es que a nosotros se nos sale así de la boca decir, es que me gusta hacer la voluntad del Señor. La pregunta es, ¿entiendes qué es la voluntad del Señor? Porque a mí me cuesta hacer su voluntad. Porque Pablo en el capítulo 8, 7 dice, porque lo que quiero hacer, eso no lo hago. Hago lo que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es la batalla que yo tengo. Pero en las decisiones, Señor, enséñame a hacer tu voluntad y no la mía. El mejor ejemplo de hacer la voluntad del Señor es Cristo mismo. Allá aportas a ofrecer su vida en la cruz del Calvario en su humanidad, decir, Señor, si es posible de mí pasa, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En su humanidad se somete. La pregunta es, nosotros en nuestra humanidad nos sometemos a la palabra de Dios para decir, Señor, que se haga tu voluntad en todas las decisiones, en cada decisión lo hacemos. Esa es la forma que el testimonio del Señor debe ser propio a nuestra vida, debe ser el estandarte para una vida fructífera en el lugar donde nos encontremos, en las decisiones, en el trabajo, en el colegio, en el matrimonio, en la crianza. Hay muchas áreas, pero es así. El temor y la reverencia es la satisfacción, hermanos, en que todo lo que existe proviene de Él y es para Él, y que lo único que debo hacer es disfrutar extendiendo eso que el Señor ha dado en obediencia a su palabra. Hermano, si tú obedeces a la palabra del Señor, te irá bien. Si no la obedeces, estás sometido a tu propio deseo y sujeto a tu propia responsabilidad, sujeto a también la disciplina del Señor, si eres hijo del Señor. Si no eres hijo del Señor, si tú no te has rendido a la cruz de Cristo, sencillamente estás rendido a tus propios deseos. Y tus propios deseos vas a querer hacer. Y tus propios deseos te van a llevar a una condenación eterna. Por eso, el deleite del cristiano, y vamos a parar acá, es poder obedecer su palabra. Fíjense, no me alcanzó el tiempo y yo que era, bueno, el Señor lo quiso así. Pero quiero terminar con este salmo, Salmo 1, versículo 1 al 3. Muchos lo sabemos. El salmista está expresando el deleite, la felicidad que produce estar sujeto a su palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿Ha probado algo rico? Cuán dulces son a mi ser tu palabra. ¿Es eso será cierto? La verdad, ¿hay algo más dulce que pueda existir? Yo creo que llega hasta la miel. Pero la palabra de Dios se compara muchas veces con eso sabroso, algo deleitoso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Tiene que ver con lo que estamos leyendo? Mucho. Es lo que le predicó al pueblo para que no lo olvidaran.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace que prospera. Traducción, te irá bien, te irá bien. Si está la palabra de Dios en el centro de tu vida, si está Dios mismo y su verdad, su voluntad en tu vida. Esta es la palabra del Señor. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en qué? En algunas cosas. ¿No, cierto? En todo lo que hagas nosotros. Y vamos a continuar dentro de 8 días con la reflexión final. ¿Sí?